Dios les bendiga, amada iglesia. En el día de hoy, ya todos retornando de vacaciones, los niños en clase, los resfriados, los niños llegando. Las mías ya cooperaron, ya como podemos decir a lo buen chileno. Pero bueno, es lo que se espera, ¿cierto?, en el retorno de clases. Todos los que somos papás sabemos que los niños parece que son medio alérgicos a ir al colegio porque entran y se enferman, es una cuestión inevitable. Bueno, desde hace ya algunos años hemos, ¿cierto?, predicado desde este púlpito los días domingos, siguiendo un sistema, una seguidilla de sermones sistemáticos, ¿cierto? Predicamos y hablamos acerca del Evangelio de Marcos, luego continuamos en el libro de los Hechos, y ya hace algunos meses terminamos el libro de los Hechos, y desde este domingo en adelante vamos a comenzar el maravilloso libro de los Romanos. Un libro que realmente es extraordinario. Hoy quiero dar una pequeña pincelada, es más que nada una introducción al libro de los Romanos, y esa no es solamente la novedad, sino que además la segunda novedad es que desde este domingo en adelante van a ver aquí a los 4 pastores de la iglesia. No solamente al pastor Marcelo y a quien les habla, sino que vamos a estar todos hablándoles sobre este maravilloso libro de los Romanos. Así que vamos a hablar de los Romanos, de esta carta, ¿cierto?, del apóstol Pablo a los Romanos. Este libro es una de las cartas más importantes que escribió el apóstol Pablo. Fue dirigida a la iglesia que estaba en Roma, a los cristianos que estaban en Roma alrededor del año 57 después de Cristo. ¿Cuál era el propósito? Era explicar el Evangelio de Jesucristo de una manera clara, pero también muy profunda, para que sus receptores pudieran comprender claramente cómo funcionaba o cómo se desarrolla la salvación que Jesucristo, ¿cierto?, vino a hacer posible. Pablo, cuando escribe esta carta, él todavía no conocía a la iglesia en Roma. Él no había tenido la oportunidad de ir y conocerles personalmente. Pero en su corazón él deseaba visitarla y enseñarles, ¿cierto?, la verdad de la fe cristiana. Esta carta, mis amados hermanos, es clave para poder entender cómo es que Dios te salva. Cómo es que Dios hace posible el milagro de la salvación en tu vida. Si tú quieres saber cómo funciona la salvación, cómo es posible para tu vida, no faltes los domingos. Porque realmente estos mensajes de la carta a los Romanos nos van a dejar muy bendecidos y también, ¿cierto?, con la capacidad de comprender a una mejor escala, ¿cierto?, lo que significa la salvación. Ahora, esta carta es clave para entender cómo Dios salva a las personas, pero no cómo las personas pueden alcanzar, ¿cierto?, por méritos la salvación, o cómo una persona puede hacer posible la salvación, sino que esta carta nos habla cómo Dios, a través de la gracia y por medio de la fe en Jesucristo, Él hace posible que tú puedas ser salvado. De eso se trata. Eso es lo que Pablo en su corazón tenía cuando escribió esta carta a los romanos. Pero para ir continuando vamos a ver el trasfondo de esta carta. Pablo visitó Roma, pero no de la manera en que él esperaba. Él, durante su estancia en Jerusalén, si usted lo recuerda cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, por allá, por el capítulo 21 al 28, vemos todos estos disturbios que la gente hacía para poder matar a Pablo. Entonces, cuando él estaba allí en Jerusalén, unos soldados romanos lo rescatan para que la gente no lo matara. Lo rescatan
y lo arrestan, ¿cierto?, para que la gente no pudiera matarlo. Pablo, de manera sabia y guiado por el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, él hace uso de su ciudadanía romana para apelar por un juicio justo ante el emperador, ante el César. Y esto le lleva, ¿cierto?, como consecuencia que lo trasladen a Roma. No de inmediato, pero sí, ¿cierto?, se comienza este proceso para llegar hasta Roma. Finalmente lo llevan a Roma, lo mantienen bajo arresto domiciliario de una manera extraordinaria. Podían haberlo metido en la cárcel, sin ninguna comodidad como era en aquel entonces, pero Pablo queda con arresto domiciliario, podríamos decirlo, en un lugar donde tiene comodidades, donde puede recibir visitas y por sobre todas las cosas, donde él puede seguir predicando el Evangelio. Una maravillosa obra del Señor en la vida de Pablo. Roma está ubicada, ¿cierto?, en Italia, y en ese entonces, ¿cierto?, era la capital del Imperio Romano y dominaba casi toda Europa. Dominaba el norte de África, el Oriente Próximo. Roma era una ciudad muy próspera, con 1.000.000 de habitantes. Tenía unos edificios espectaculares, hermanos, maravillosos. Lo pudimos también ver, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, cuando hablamos acerca de algunos de estos edificios que ellos tenían. Edificios públicos, administrativos, religiosos, culturales y también deportivos. Muchos de los cuales, ¿cierto?, todavía existen. Todavía quedan en ruinas, pero están allí y son observados por muchos turistas cuando visitan la ciudad. Pero Roma tenía una gran comunidad judía. Había muchos judíos. Algunos visitantes de Roma habían escuchado la predicación de Pedro el día de Pentecostés, en Hechos 2:10. Y posiblemente se convirtieron y formaron la primera iglesia cuando volvieron a casa, cuando volvieron a Roma. Y ahí es probablemente cuando surge la iglesia cristiana en Roma. O quizás puede ser que también más adelante otros cristianos que viajaron a Roma se hayan unido también a esta pequeña comunidad de creyentes. Los judíos fueron expulsados de Roma aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Se habla de ello en Hechos capítulo 18, versículo 2. Y es posible que esta comunidad judía fuera expulsada precisamente por hablar de Cristo. Y no nos debe parecer extraño, porque sabemos, ¿cierto?, que eran fuertemente perseguidos por predicar a Jesucristo. ¿Por qué Pablo le escribió a los romanos? ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué quiso escribir esta maravillosa carta? Y la verdad es que él tenía varias razones para poder escribirla. En primer lugar, quería preparar a la iglesia para su visita. Él quería que ellos tuvieran ya por lo menos la base para cuando él llegara, comenzar a predicarles, ¿cierto?, con mayor profundidad las doctrinas de la salvación. Y además, por supuesto, el deseo que siempre movía al apóstol Pablo a poder viajar y llegar a otros lugares, el poder predicar el Evangelio, el poder llevar el Evangelio más lejos, a aquellos que no los habían oído o a aquellos que lo necesitaban. Y precisamente Pablo tenía el deseo de llevar el Evangelio a España. Lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 4 de Romanos. Pero además, también Pablo buscaba fortalecer la unidad entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Él anhelaba poder unir a estas dos comunidades, afianzar esta unidad que debían tener en Jesucristo, explicando, ¿cierto?, que la salvación no es por la ley, sino por la fe. Por lo tanto, no habían diferencias entre judíos y gentiles. Ambos podían obtener este regalo de gracia, este regalo de nuestro Dios.
Y finalmente Pablo expone el mensaje central del Evangelio. Y ese es que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos pecadores. Necesitamos de la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ofrece salvación a través de Jesucristo por pura gracia, a través de la fe. Ese es el mensaje principal de la carta de los Romanos. No es por obras, no es por la ley, no es por lo que tú o yo podamos hacer, sino solamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Además, en la iglesia de Roma habían creyentes de diferentes procedencias, de muchos lugares, tanto judíos como gentiles. Y esto ciertamente podía provocar tensiones y malentendidos sobre la ley y sobre la doctrina, también sobre la gracia y la fe. Pablo entonces escribe para clarificar el Evangelio, para expresarlo, para poder explicarlo claramente y que ellos pudieran saber cuál era la realidad de este regalo de Dios. Cómo realmente funciona o cómo llega a ser real en cada uno de nosotros. No importa el trasfondo cultural, no importa la religión, todos estamos, ¿cierto? Para Pablo, él no importa de dónde vengas, no importa qué es lo que tú creíste hasta ahora, estás en igualdad de condición. Debes aceptar que eres un pecador y recibir ese regalo de gracia. Romanos también sirve como un tratado teológico que presenta, ¿cierto?, con gran profundidad las doctrinas esenciales como la justificación, la santificación y la glorificación. Esta carta, ¿cierto?, es como un pequeño manual de teología sistemática donde trata algunas doctrinas que son fundamentales para la iglesia. El versículo clave, la verdad es que hay varios, pero yo me decidí por este, que es un versículo muy conocido y es de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tremendo versículo. Nosotros lo conocemos y también, ¿cierto?, a través de la historia hemos visto que ha sido utilizado para defender la doctrina de la salvación, para defender, ¿cierto?, el cómo Dios obra en salvación a la humanidad. No es por obras, sino a través de la fe. Este versículo destaca que la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe. Es posible a través de la fe, enfatizando, ¿cierto?, que la salvación no depende de las obras humanas, no depende de lo que hagamos, sino de la fe en Jesucristo. Sobre eso se cimenta la salvación. Este es el mensaje central de la carta de Pablo, que va desarrollando, ¿cierto?, la doctrina de la justificación y muestra cómo Dios concede su justicia a todos los creyentes solamente por gracia. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos la justicia de Jesucristo como nuestra solamente a través de la gracia? Hay varios versículos clave y están allí registrados. Romanos 3, versículos 23 y 24, que nos habla, ¿cierto?, de que todos han pecado, pero la justificación es gratuita, solamente por gracia. Romanos 5:1, que habla, ¿cierto?, de que la fe trae justificación y paz para con Dios. Romanos 8:1 nos habla de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Romanos 9, 15 y 16, ¿cierto?, nos habla de que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. De quien Él quiere tener misericordia, Él tiene misericordia. Hay pasajes tremendos, hermanos, que estoy seguro que más de alguna vez los hemos oído.
Es muy interesante esta carta y por eso la invitación a que puedan, ¿cierto?, asistir los días de domingo. Temas clave. Hay varios temas clave aquí. La pecaminosidad humana, ¿cierto? La carta empieza con una exposición poderosa del estado del ser humano, del estado de corrupción del ser humano, del estado de pecado. Y nos habla de que el ser humano automáticamente tiene conciencia de la existencia de Dios, que es inevitable y es imposible negar que Dios existe. Porque hasta la creación habla de la existencia de Dios. Aunque muchos se esmeran, ¿cierto?, por probar lo contrario, ya en su misma lucha de buscar la inexistencia de Dios, están validando la existencia de Dios. Hermanos, es imposible. Todo aquel que es nacido, todo ser humano, de alguna u otra forma, llega a tener conciencia de que Dios existe. Llega a tener conciencia de que Dios existe. Capítulo 1, versículos 19 y 20 lo menciona. Y también de lo que Él quiere. El problema es que todos han escogido seguir su propio camino. El ser humano busca satisfacer sus propios deseos. El ser humano cuesta que se someta. Cuesta que pueda validar o aceptar, ¿cierto?, que hay alguien que está sobre él. El ser humano no le gusta ser gobernado. Y por eso, ¿cierto?, buscan su propio camino. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos capítulo 3, todos pecaron. Los judíos que recibieron la ley de Dios detallada, explicada y en la propia experiencia fueron partícipes de lo que Dios entregó en la ley. Ellos, pero también los gentiles, los no judíos, son igualmente culpables y pecadores ante Dios. Ellos, por haber sido el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, por haber recibido la ley y por haber venido desde ellos el Mesías, no son menos pecadores que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Somos igualmente culpables delante de Dios. Y como resultado, la raza humana ha ido de mal en peor, avanzando hacia el mal, avanzando en decadencia, declinando en moralidad. Nuestra sociedad va cada vez peor y lo vemos a través de la historia, incluso lo vemos en esta fracción de tiempo en el que podemos estar viviendo. Otro de los temas claves en la carta es el sacrificio de Cristo. Dios ha provisto una maravillosa respuesta a este estado pecaminoso y de este estado caído del ser humano, y la manera en que Dios, ¿cierto?, lo enfrenta es proveyendo lo que es necesario para que el hombre pueda ser salvado. Y la muerte de Cristo es ese sacrificio de expiación que Dios mismo provee enfrentando este estado caído del ser humano. Jesús, un hombre perfecto, muriendo por nosotros pecadores, un ser santo muriendo por injustos y pecadores. Y Él nos reconcilió, ¿cierto?, con Dios. Eso es lo que nos dice esta carta en el capítulo 5. Cristo nos reconcilia con el Padre y somos salvados por nuestros pecados. Jesús, como lo menciona la carta, es el segundo Adán. El primer Adán nos trae condenación, nos trae el pecado, nos trae juicio, pero el segundo Adán nos trae salvación. Jesús es ese segundo Adán. Él es el que trae perdón y renovación al mundo y es, por supuesto, la fuente de la vida eterna. El tercer tema, importante dentro de esta carta es sometidos a la fe, el sometimiento a la fe. Esta carta trata del ofrecimiento de la salvación por gracia de parte de Dios
¿Y cómo conseguimos estas salvaciones? A través de la fe, es decir, confiando en Dios y no por nuestros intentos fallidos de cumplir la ley. Porque todos los intentos que hagamos van a ser fallidos. Incluso Abraham, el fundador de la nación judía, fue justificado por fe. Por fe, no por haber sido el fundador o el patriarca, ¿cierto?, de la nación, sino por la fe. No fue por lo que él hizo, no fue por sus obras. Pero la sumisión a la fe no termina ahí. Continúa a través del discipulado, a través del obrar del Espíritu Santo en el creyente. Incluye, ¿cierto?, un sacrificio personal por los propósitos de Dios y un comportamiento generoso y con amor hacia los cristianos y también hacia los que no lo son. El amor de Dios que obra en el creyente no va solamente dentro de las 4 paredes del templo. El amor del creyente trasciende el lugar donde se reúnen los cristianos. No es solo hacia sus hermanos en la fe, sino también hacia todos los que están fuera de la fe. También nos habla de la supremacía de Dios. Hermanos, nadie merece el perdón de Dios ni su salvación. Ninguno de nosotros. No podemos ganarlo con lo que hacemos. No podemos obtenerlo por nuestros méritos. Pero Dios, por su gracia, nos ofrece el perdón y la vida eterna de manera gratuita, sin que tengas que hacer nada, sin que te esfuerces por algo. Dios gratuitamente, Él te lo entrega como un regalo. Ahora, la gracia no significa que Dios ignore el pecado. Debemos ser conscientes de eso y tenerlo presente. Dios no ignora tu pecado. Y si lo ignorara, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo sabe, Dios sabe y conoce tu pecado. Y lo conoce tanto que tuvo que enviar a su Hijo para pagar el precio de tu pecado. Así que Dios no lo ignora. Él sabe tu pecado, lo conoce. Dios permanece justo porque castigó el precio de tu pecado en la persona de Jesucristo, en su sacrificio. Y al mismo tiempo justificó a los pecadores que depositan su fe en Jesús. El otro punto importante es la situación de Israel, que también es mencionada en esta carta. Pablo era judío, pero él mismo dice que él es el apóstol para los gentiles. Para todos aquellos que no son judíos, apóstol para las naciones. Naturalmente las personas, con todo esto del cristianismo y de la iglesia que estaba en formación, estaban confundidas. Estaban confundidas, habían llevado una vida, los judíos llevaban una vida tratando de cumplir leyes para ser aprobados. Y ahora Jesús establece un cambio. Y eso trajo, por supuesto, confusión. Y no solamente en los judíos, sino también en los gentiles. Ahora la iglesia estaba abierta para todas las razas, para todas las culturas, para todos. Recuerde usted que un gentil, para ser judío o para ser salvado en aquel entonces, tenía que cumplir los mismos ritos judíos. Tenía que ser judaizado. Pero ahora se estaba predicando algo diferente. Ahora se estaba predicando que tú no tenías que hacerte judío para ser salvado. Tú no tenías que cumplir esos ritos, porque Cristo los había cumplido por ti. Era algo extraño para esa fecha, para esa época. Eso, por supuesto, trajo confusión en las personas. El cristianismo no era una secta del judaísmo. No lo era, pero sí debemos entender que Jesús estableció la iglesia. La iglesia. Es decir, de las dos, de los judíos y de los gentiles, hizo una sola entidad. Hizo un solo ser,
¿Qué es la iglesia? Y digo ser, ¿cierto? Porque es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. De hecho, la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. En los capítulos 9 y 11, Pablo enfatiza la fidelidad de Dios y dice que Dios salvará a un remanente de judíos. Muchos se unirán, ¿cierto?, a los gentiles en el reino de Dios. Muchos van a ser parte de esta iglesia. El mensaje principal de Romanos, Pablo organiza esta carta guiado, inspirado por el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Él va hablando directamente en el mismo proceso que se va realizando la salvación y esta obra de salvación en el ser humano, él va hablándola y detallándola en ese mismo orden. Va de menos a más, de manera muy sistemática. Su enseñanza a Romanos es meticulosa y lógica, es estructurada en distintos bloques temáticos que van desarrollando la condición del ser humano, la obra de Dios en la salvación, la transformación del creyente y el plan soberano de Dios para su pueblo. Quiero mostrar, ¿cierto?, un pequeño estructura, un pequeño bosquejo, ¿cierto?, de la carta. La dividí en poquitas partes, hay unos bosquejos gigantes que van viendo versículo a versículo. No, veámoslo en términos generales. Los primeros versículos es una pequeña introducción. Luego, del capítulo 1, 18 al 3, 20, Pablo comienza describiendo la condición del ser humano, de toda la humanidad, sin distinción, de esa condición sin Dios, esa condición caída. Tanto gentiles como los judíos están bajo el pecado y son incapaces de alcanzar la justicia por sus propios medios, por sus esfuerzos. Nos muestra que el pecado afecta a todas las áreas de nuestra vida. El pecado está incluido en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, en todas. No hay ninguna área de nuestra vida que no esté teñida por el pecado, por nuestro pecado. Sin excepción. Y por lo tanto somos incapaces de alcanzar la justicia por nuestros medios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que la mejor de nuestras justicias es como un trapo de inmundicia. Porque todas las cosas, hermanos, están teñidas del pecado. Todos. Nos muestra que el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida y que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y maldad del hombre. Aquí se afirma, ¿cierto?, la realidad de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Naturalmente estamos caídos, naturalmente somos pecadores. Nadie busca a Dios por sí mismo. Somos incapaces de buscar a Dios por nuestra condición, por nuestra naturaleza. Nadie busca a Dios, ni aun uno. Textos clave en esta carta. El pecado no es solamente una serie de malas acciones. El pecado no es solamente unas conductas que ustedes pueden identificar. El pecado está en todas nuestras facetas de vida. No solamente en algunas conductas, como muchos piensan. Este es un estado de rebelión contra Dios. Rebeldes ante Dios. Incapaces de buscarlo. Pablo describe cómo los gentiles han rechazado a Dios y han caído en idolatría, inmoralidad, corrupción moral. Pero también los judíos han caído en lo mismo. Por otro lado, los judíos, ¿cierto?, ellos confiaban en la ley perfectamente. Le habían incluso añadido más reglamentos a la ley. Pero aún así, ¿cierto?, están también bajo condenación y por lo tanto necesitan un Salvador. Necesitan a alguien que haga lo que ellos no pueden hacer. El apóstol enfatiza que la justicia de Dios se manifiesta y se ha manifestado, ¿cierto?, aparte de la ley y que nadie puede justificarse a sí mismo. Nadie. Este mensaje es clave porque nos coloca a toda la humanidad en el mismo nivel. Todos iguales ante Dios. Pecadores perdidos.
incapaces de buscarlo. Todos en el mismo nivel. No hay alguien mejor, no hay alguien que esté en una situación... no, todos estamos igual en el mismo nivel. No hay justos, no hay quien haga el bien. Todos han pecado. Todos. La universalidad del pecado nos muestra que la salvación solo puede venir por gracia. No hay otra forma. No hay otro método. La salvación solamente puede ser posible a través de la gracia y por ningún mérito humano, porque todos somos igual de pecadores ante Dios. La salvación por la fe, de los capítulos 3:21 hasta el 5:21. Hermano, la única manera de ser justificado delante de Dios es por la fe en Jesucristo. En Jesucristo. No es por cumplir una ley, sino solamente por confiar en la obra que Cristo hizo, tanto su vida como también su muerte y resurrección. Eso es lo que hace posible, ¿cierto?, la salvación. Pablo hace énfasis que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley y que la justificación es un acto de gracia recibido únicamente por la fe en Jesucristo. Para ilustrar esta verdad, Pablo menciona a Abraham, mostrando que incluso en el Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, la salvación ya era por fe. O sea, no hay un cambio en esto. Porque Pablo dice que la ley no era para salvación. Abraham fue salvado por fe. Él fue salvado por fe, aún en el Antiguo Testamento. Eso no cambia, hermanos, porque la ley no fue dada para salvación, sino para que el hombre entienda su estado de corrupción, para que el hombre entienda que es un pecador. Nadie va a ser salvo por la ley. Al contrario, la ley acusa quién eres. Te acusa ante Dios, te deja en evidencia. Por lo tanto, aún en el Antiguo Testamento, la salvación era a través de la fe. Siempre ha sido igual. No es algo que el hombre puede ganar por su esfuerzo. Hermanos, los beneficios de la justificación son inmensos. Paz para con Dios, tener acceso a la gracia, esperanza de la gloria y la certeza de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. Pablo contrasta a Adán y Cristo, da otro ejemplo. Mientras que por Adán entró el pecado al mundo, por Cristo ha venido la justificación y la vida eterna. Hermanos, esta carta y estos capítulos de esta porción del libro de Romanos nos enseña que la fe verdadera siempre da frutos. La fe verdadera no es una fe vacía, no es algo que no provoca nada. La verdadera fe algo hace, es una fe activa, es algo que produce algo, que transforma la vida del creyente. La paz con Dios nos da también la confianza en su amor y en su fidelidad. Del capítulo 6 al capítulo 8 vemos la nueva vida en Cristo. Pablo va explicando que aquellos que han sido justificados por la fe ahora viven una nueva vida en Cristo. No están bajo la esclavitud del pecado, sino que han sido liberados para vivir en santidad. Ya no están con esa carga, ahora son libres. Han sido liberados para vivir en santidad. En Romanos 6, Pablo habla sobre el bautismo en Cristo y cómo esto representa también nuestra unión con Él en su muerte y en su resurrección. Como creyentes, hemos muerto al pecado. Como creyentes, ahora vivimos una vida para Dios. En el capítulo 7, Pablo describe la lucha interna que el creyente tiene. Y él la explica bajo su mismo testimonio. Él habla sobre sí mismo, diciendo, esta es la lucha. Aunque la carne sigue presente, la victoria final pertenece a Cristo. Pablo nos muestra la realidad del conflicto entre esta naturaleza pecaminosa y la nueva vida en el Espíritu. Es una realidad que vivimos.
Porque el Espíritu Santo a través de nuestras conciencias nos va confrontando. Eso es un recordatorio, hermanos, de que la santificación es un proceso gradual. La santificación es un proceso en el cual dependemos netamente de la gracia de Dios cada día. En el capítulo 8 encontramos una de las declaraciones más importantes de la seguridad de salvación que tú puedes tener. Que tú puedes sentir cierta seguridad. Y está en el versículo 39 cuando dice: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo enfatiza la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, asegurando nuestra adopción como hijos de Dios. No somos seres que están ahí en una organización, sino que somos hijos de Dios. Él ahora es nuestro Padre. Hijos. Él nos ha declarado hijos. Y eso garantiza nuestra glorificación futura. Eso garantiza la herencia que tenemos como hijos. Tenemos herencia. Y es una glorificación futura, la seguridad de nuestra salvación. Del versículo 9 al 11, del capítulo 9 al 11, Pablo trata el tema de la elección y la soberanía de Dios. Explica que Dios elige a quien quiere salvar, porque quiere. ¿Qué más podemos decir? Él salva a quien Él quiere. ¿Por qué? Bueno, Él quiere nomás. ¿Quién eres tú para confrontar a Dios y decirle por qué? No, Él lo hace porque quiere, porque tiene todo el poder, porque es el soberano, porque es preeminente ante todo. Por lo tanto, a Él hace lo que quiere, lo que le da la gana. Y Él salva a quien Él quiere. También aborda el futuro de Israel y la inclusión de los gentiles en este plan de redención que parecía difuso en el Antiguo Testamento, como que era solamente para los judíos, pero ahora Él revela que el plan siempre fue la salvación para todas las naciones. No era solamente exclusividad del pueblo judío, sino que era para todas las naciones. Aunque Israel ha rechazado a Cristo, Dios no los ha desechado aún. Porque de las dos hizo una, de las dos naciones hizo una. Estableció a su iglesia con judíos y también con gentiles. Habla del olivo de Dios, ¿cierto? En el cual los gentiles han sido injertados por la fe. Pero también advierte, ¿cierto?, que debemos mantenernos en humildad y dependencia de la gracia de Dios. No porque tengamos seguridad, vamos a volvernos altivos, vamos a ponernos orgullosos. No, humildad y dependencia de la gracia de Dios, porque como no lo obtuvimos por nuestros méritos, no hay nada de qué gloriarnos, no hay nada de qué jactarnos. Porque todo es por gracia. Y en los últimos capítulos del 12 al 16, la última parte de la carta se enfoca en la vida práctica, en el cómo tú y yo debemos conducirnos a través de todo esto que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo conducirnos? Pablo nos llama a vivir en obediencia, nos llama a vivir en amor, nos llama a vivir en humildad. Romanos 12 nos enseña que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, transformándonos por la renovación de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Pablo también enseña sobre la relación con las autoridades civiles, la importancia de vivir en armonía con los creyentes, pero también en cómo vivir con los no creyentes. Cómo ser de testimonio, cómo llegar a las personas que no conocen a Dios. En Romanos 14 nos exhorta a cada uno de los creyentes a no juzgarnos unos con otros, a no buscar el error en el hermano,
a no juzgarnos en asuntos secundarios, sino a buscar la edificación mutua, a apoyarnos, a amarnos, a levantarnos entre nosotros y no juzgarnos. Importancia de esta carta para nuestros días. Influencia poderosa. Romanos tiene una gran influencia, hermanos. Ha tenido una gran influencia a través de la historia. Grandes personajes de la historia han sido fuertemente remecidos por la carta a los romanos. San Agustín, siglo IV y V, Martín Lutero en el siglo XVI, John Wesley en el siglo XVIII y muchos otros, al leer la carta de los romanos, a través de la historia han redescubierto las verdades de las enseñanzas y de la doctrina de la salvación. Romanos es como una teología sistemática, como decía antes, tiene una enseñanza profunda. Establece la doctrina de la salvación con detalles muy cuidadosos y de una manera muy clara, para que podamos entender cómo es posible la salvación. Explica la relación entre la muerte de Cristo, la ley judía, la gracia de Dios y la fe humana. ¿Cómo es posible que todo esto se alinee de tal manera que pueda producir la salvación? A través de la fe. También tiene preguntas insistentes. Pablo tiene una manera muy particular de escribir. Él, cuando hay asuntos difíciles de entender o asuntos que podrían traer dificultad de interpretación, él se hace preguntas. Él se empieza a hacer preguntas para que la gente pueda entender a qué se refiere. ¿Seguimos pecando entonces para que la gracia abunde? Una de las preguntas que Pablo se hace en esta carta. No, dice él, ¿cierto? Inmediatamente él hace la pregunta y la responde para dar claridad al argumento que está presentando. Seguridad positiva. Esto saca a la luz otro cuestionamiento. Yo peco, hermanos. Usted peca. Pablo también pecó, ¿cierto? Sí, Pablo también pecó, y de hecho lo dice en el capítulo 7, cuando está hablando de esta batalla interna. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso voy y hago. Miserable de mí. Hay luchas internas, y esa seguridad, el conocimiento de eso nos da, ¿cierto?, esta seguridad de cómo vamos siendo renovados por el Espíritu de Dios. Seguimos siendo falibles. Seguimos haciendo cosas que no queremos hacer. Y dejamos de hacer las cosas que queremos hacer. Somos falibles. Con lo que nuestras naturalezas vieja y nueva van luchando una contra la otra, Dios es grande y nos salva en esa lucha. Y nos asegura de que a pesar de que tú tienes esa lucha constante, de que yo tengo esa lucha constante, podemos descansar en que Él nos salvó, nos ama, somos sus hijos. Y aún con esas luchas, y aún cuando hagas cosas que no quieres hacer, sigues siendo un hijo de Dios. Y eso es la seguridad que nos entrega. Nuestra salvación es segura a pesar de nuestros pecados. A pesar de nuestros pecados somos salvos. Y una vez que estamos en Cristo, nadie puede condenarnos. Nadie puede condenarte. Pero es que el hermanito pecó, él pecó, yo lo vi. Bueno, nuestra naturaleza debe cambiar. Ya no podemos ver al otro. No podemos. Y si tú fuiste quien pecó, debes estar tranquilo, porque nada te podrá separar del amor de Dios, ni siquiera tu pecado. Lo dice la carta a los romanos. Y si lo dice, debe ser verdad, ¿cierto? Dios está obrando positivamente para sus propios propósitos, para que se cumpla lo que Él desea, lo que Él quiere.
Él quiso salvarte y Él obra positivamente para cumplir ese propósito en ti, aunque tú falles. Él está obrando positivamente para que tú llegues a la glorificación. Esta carta es maravillosa, hermanos. Esta carta nos habla del discipulado práctico también, en el capítulo 12 especialmente. Nos habla de seguir el modelo de Dios, no el modelo del mundo. Nos habla de ser humildes, no pretender ser demasiado espiritual o aparentar una espiritualidad que internamente sabemos que no tenemos. Nos habla de amar a los demás, sacrificándose por ellos. Actuar con amor ante la gente dentro de la iglesia, pero también ante la gente de afuera. Actuar en amor con ellos también. A ser buenos ciudadanos, a obedecer las leyes, a pagar nuestros impuestos, a cumplir con lo que la ley establece. Eso también es ser cristiano. A ser conscientes y no volver a caer en viejos hábitos. A ser amable, considerado, a no acosar a los demás. Ese capítulo 12 es una guía para el cristiano. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Hermanos, el mensaje de Romanos sigue siendo actual, tan vigente para la época cuando se escribió, como lo es para nosotros hoy. Está vigente. Nos recuerda que nadie puede alcanzar a Dios por su propio esfuerzo, pero que en Cristo podemos encontrar perdón. En Cristo puedes encontrar amor. Cristo puede aceptarte y quiere hacerlo. En Cristo puedes encontrar la salvación y una vida nueva, hermano. Ahora, ¿cómo respondes a este mensaje? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas? ¿O estás confiando en las fuerzas que Cristo tuvo para llevar la vida que tú no puedes llevar? Para pagar el castigo por los pecados que tú mereces. ¿Estás confiando en Cristo? ¿O sigues confiando en tus esfuerzos? Que esta carta, hermanos, de aquí en adelante nos lleve a reflexionar sobre nuestra fe y a vivir en la seguridad de salvación, a vivir tranquilos, porque Cristo hizo lo que tú no puedes, a vivir tranquilos de esa seguridad del amor de Dios que nos ha rescatado por pura gracia y nos sostiene hasta el final. Y quiero terminar con este versículo parafraseado, eso sí, para que no vayan a pensar que la saqué de una versión media pirata, no, está parafraseado. Dice, bueno, de Dios para ti, nada, ninguna cosa, ningún ser, ninguna circunstancia dejarán que Dios te deje de amar. Absolutamente nada. Hermanos, asista los domingos. No se pierda este estudio. De verdad que va a traer bendición para nuestras vidas. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar.